Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y vamos a hablar con él sobre la consulta popular y estamos a pocos días de ir a las urnas de este 5 de febrero. Las encuestas mencionan que las 8 preguntas superan el 65% de aceptación de la ciudadanía por el sí. Y bueno, esta última encuesta de Ipsos que mencionaba antes del corte, menciona que la mayoría de los ecuatorianos consideran que la consulta va a ser beneficiosa para el país. ¿Qué podemos decir de ella? Saludo a Arturo Moscoso. Gracias, Arturo, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, ¿qué comentar de esta consulta que en realidad, bueno, es un referéndum que convoca el Ejecutivo y que va a coincidir con estas elecciones seccionales y de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana? Bienvenido, Arturo. Buenos días, Verónica. Gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia también. Bueno, es súper interesante esta consulta porque se ha podido romper, o aparentemente se ha podido romper una tendencia que se marcaba en las consultas que se han hecho en este país, que es la de que van de la mano con la popularidad y credibilidad del presidente. Si bien la popularidad y credibilidad del presidente ha aumentado un poco en las últimas, a pesar de los escándalos de corrupción, eh, la consulta tiene un apoyo bastante alto, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno interesante. Parece que la ciudadanía ha logrado romper con esa lógica y apoyar las preguntas más allá de quién esté preguntando, ¿no? Eso es lo primero que llama la atención. Veamos cómo se decantan los resultados ya el 5 de febrero, pero como tú señalabas, pues todas las encuestas y sobre todo las tendencias, ¿no? Que eso es lo importante analizar siempre cuando hablamos de encuestas, ¿no? No solo la última encuesta, sino en general cómo han venido haciéndose a lo largo del tiempo. Y la tendencia de apoyo a la consulta, pues ha sido bastante alto desde las primeras encuestas, ¿no? Entonces, difícilmente creo que cambie esa tendencia y pues tendremos, parece, un triunfo de la consulta este 5 de febrero. Eso es interesante, un triunfo en la consulta que no significa un apoyo al gobierno nacional. Ahora, obviamente, si es que gana el sí, también tendría que esperarse un año, tendrían que reformarse al menos 7 leyes, según se ha indicado. Y bueno, eso todavía tomaría bastante tiempo, es decir, no se solucionarían los problemas del país y mucho menos de manera inmediata, Arturo. Bueno, eso es lo interesante de esta consulta. La mayoría de preguntas tiene la posibilidad de que sea reglamentada, esa pregunta, hasta que se apruebe la ley que permita ya su aplicación en nuestra legislación, ¿no? Entonces, ahí tenemos una potestad reglamentaria justamente para lograr que las preguntas se puedan implementar, vale la redundancia, desde el día siguiente de los resultados, ¿no? Muy importante. Ahora, hablando de las preguntas, y resulta curioso, ¿no? En estas elecciones, los ecuatorianos vamos a votar por autoridades seccionales, alcaldes, prefectos, etcétera, pero también vamos a votar por los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y a la vez vamos a votar en este referéndum para quitarles sus funciones designadoras de autoridades. Eso resulta curioso, por decirlo menos. ¿Cómo ves este planteamiento que quizás es un poco bipolar, ¿no? Porque se contradice, por un lado vamos a elegir estas autoridades y por otro lado vamos a quitarles sus funciones. Bueno, hay que elegirlas porque está dispuesto así, no se puede suspender esa elección mientras la consulta no esté aprobada en el caso de que se apruebe esa pregunta. Y pues la idea de que triunfe la consulta es simplemente una expectativa, no hay una seguridad del 100%, a pesar de que las encuestas señalan que parece que sí va a triunfar, ¿no es cierto? Siempre podría no suceder, hay posibilidades para que eso pase, ¿no? O probabilidades. Entonces, pues claro, hay que elegirlos, ¿no? El punto es que inmediatamente al día siguiente de los resultados, en caso de ganar la consulta, pues estos señores ya tendrían que irse para su casa
Y pues, aunque no, en realidad no, porque tendrían que, tendría que simplemente esperarse a que se llamen estos nuevos concursos que establece la pregunta 7, me parece, o 6, para nombrar a los consejeros de participación, porque también se cambia la modalidad de nombramiento de los consejeros de participación y pues ya no sería por elección popular, así que tendrían que luego de eso irse para su casa, pues así está dispuesto y no quedará más. Y bueno, y de hecho sobre esta pregunta de la consulta que se refiere a las funciones de nombramiento del Consejo, está con el 65% de aprobación y con el 74% el cambiar el mecanismo para nombrar a los consejeros. Ahora, Arturo, usted ha sido muy crítico con el Consejo de Participación Ciudadana, una entidad que a su criterio no ha servido a lo que fue creada. No, para nada, que es un organismo que es un invento que no existe en ninguna otra parte del mundo, creo que es algo en Venezuela. En general, nuestra constitución, que contempla dos funciones más, que me parece una aberración, y esta en particular, la de control ciudadano, de participación ciudadana y control social, en la que establece este Consejo de Participación, que desde la Constitución de 2008, en un proceso simbiótico entre el CNE y el Consejo, se nombraban entre ellos mismos, con el resultado de que era controlado por el oficialismo ambas instituciones. Y a su vez, esto le permitía controlar al oficialismo el resto de organismos de control, Fiscalía, Defensoría Pública, Corte, incluso hasta la Corte Constitucional. Eh, entonces, el mecanismo era perverso, ¿no? Y claro, con los resultados que luego vimos, ¿no? Un contralor detenido en Estados Unidos para que responda por sus delitos, ¿no es cierto? Y los otros, y el fiscal general, etcétera, con cuestionamientos, perseguidos incluso en algunos casos. Entonces, vemos que eso no sirvió para nada. Y claro, que no controlaron y por eso fueron los escándalos de corrupción que saltaron después. Y luego de las elecciones de 2018, de la consulta popular de 2018, en que se cambió el procedimiento de selección de los consejeros a que sea por elección popular, pues tenemos que la gente no conoce quiénes son, no sabe quiénes son, no sabe a qué organización política pertenecen, no sabe a quién representan, porque no pueden hacer campaña, no pueden pertenecer a partidos políticos, y el resultado fue un presidente condenado por corrupción, su primer presidente condenado por corrupción, su segundo presidente destituido y también acusado de corrupción. Y para la cereza que viene a adornar el pastel es la destitución la semana anterior de todos los 7 consejeros por parte de la Corte Constitucional por no haber cumplido con sus funciones, que era justamente la de nombrar presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Y una Entonces, polémica más a los candidatos actuales, ¿no? Que, bueno, hay unos procesos ya legales que, porque estas personas obviamente no pueden pertenecer a un partido político, sin embargo, están haciendo campaña abierta por un partido específico. es que imagínate, Verónica, qué tipo de consejeros van a ser, que les importa un pepino la ley, se la pasan por donde sea que se la pasen y simplemente agarran y hacen campaña auspiciados por un movimiento político, ¿no? Esa gente es la que quiere poner autoridades de control en el país y no hay que permitírselos bajo ningún concepto. Primero, por un lado, no votando por ellos. Por suerte se parece que se ha identificado bien y con eso ya sabemos que no debemos votar por ellos porque sabemos exactamente qué es lo que piensan de la ley y de las restricciones. Les importa un pepino. Ellos hacen lo que les da la gana y así será si es que llegan a ganar. Entonces, no votar por ellos en primera instancia. Y segundo, pues votar por la aprobación de la pregunta 6 para que, y la 5 y la 6 para que el Consejo pues sea reestructurado y esta gente no tenga ningún poder de decisión en esos temas tan delicados, ¿no? Ya vimos lo que hicieron durante 10 años, no se los permitamos de nuevo, ¿no? Lo importante sobre esas preguntas referentes al Consejo de Participación Ciudadana, sus funciones nominadoras de autoridades y también el mecanismo por el cual son elegidos. Ahora también hay otra pregunta que se refiere a reducir el número de asambleístas y esta es la que en realidad más aceptación tiene y tiene el 82% de aceptación según la última encuesta de Ipsos. Y bueno, usa Arturo también en un artículo que escribió para Diario El Comercio, me parece que era Diario El Comercio, dice, disminuir el número de asambleístas no es tan mala idea. Cuéntenos un poco
¿por qué estaría a favor de disminuir el número de asambleístas? Bueno, esta pregunta es bastante controversial porque no hay un acuerdo realmente de si es bueno o no reducir el número de asambleístas en una asamblea en general. No hay un número ideal de asambleístas por país, pero los estudios que se han hecho alrededor del número de asambleístas, lo que señalan es que hay que encontrar un punto, un término medio, ¿no es cierto?, entre representatividad y efectividad, ¿no? Representatividad en el sentido de que la asamblea sea lo más representativa posible de la población de un país y efectividad que esta representación no sea tan atomizada, tan diferenciada que sea imposible para llegar a acuerdos en una asamblea y que no se tomen decisiones. Y lo que decía yo en ese artículo y que he venido sosteniendo es que viendo la inefectividad de esta asamblea, ¿sí? Viendo la imposibilidad de que se aprueben temas importantes, de que la Asamblea se ha puesto más bien en un plan de no aprobar nada por parte del Ejecutivo, no permitir que este país, no aprobar nada y además no ser capaz de ponerse de acuerdo en aprobar al menos alternativas a esas propuestas del Ejecutivo, ¿no? Porque Así si es. por lo menos fuera propositiva, decir, bueno, no aprobemos esta ley, pero vamos a aprobar esta otra que trate el mismo tema, ok, pero ni siquiera eso, ¿no? Entonces, viendo eso, viendo esa inefectividad, que a eso justamente obedece la poca credibilidad que tiene la Asamblea, creo que menos credibilidad ha tenido en la historia en la última historia de la era democrática del Ecuador, junto con la otra que no era bastante mejor. Eso nos da la medida de que tal vez sería buena idea reducir el número de asambleístas y tratar de que los acuerdos que se den ahí sean más fáciles de obtener. Que va de la mano, Verónica, perdón, que va de la mano con la pregunta siguiente, ¿no? Que es la de los partidos, los movimientos políticos, ¿no? La necesidad de que los movimientos políticos cuenten con afiliados, con todas las obligaciones y deberes que tienen los afiliados, lo que va a impedir, pues, que la proliferación de movimientos políticos, como tenemos en estas elecciones, donde hay casi 300 movimientos políticos, una locura. ¿A quién representan 300 movimientos políticos? Entonces, no sabemos quiénes son, no sabemos de dónde vienen, cuando llegan a la asamblea no sabemos a qué intereses van a responder. Entonces, eso también va a ser evitado por esta pregunta y creo que esas dos preguntas van de la mano para mejorar en algo la calidad de la representación y la calidad de la democracia, ¿no? Hay voces que dicen se estaría afectando la representación. La pregunta es, ¿en realidad nos representan los asambleístas, los legisladores que están allí? ¿Usted qué cree, Arturo? Es que eso es lo que te decía, Verónica, no se sabe quién representan. Realmente esas personas que están ahí no representan. Un señor que fue elegido en una provincia con poca población y que viene de un movimiento político que qué diablos de programa o de ideología tenga, ¿nos representa realmente? Eso por un lado. Y por otro lado, la idea de que los asambleístas tengan que representar a su provincia, lo cual está mal entendido. El tema de la representación implica que si un asambleísta es elegido en una provincia, el momento que se le elige representa a todo el país. Entonces, esta pregunta también contempla tratar de solucionar eso aumentando el número de asambleístas nacionales, justamente para que esta representación del país en su totalidad sea mejor contemplada dentro de la legislación y mejor entendida por los legisladores, ¿no? Ahora también respecto a la otra pregunta que se refería al Consejo de Participación Ciudadana y quitarle esas funciones denominadora de autoridades y pasarlas a la Asamblea Nacional, también había estas dudas respecto a, bueno, una asamblea que ha estado tan cuestionada, que tiene tan bajo nivel de credibilidad, que ellos tengan que ser quienes denominen a las autoridades, no es un contrasentido eso, Arturo. No, pero primero porque, a ver, el órgano, perdón, representativo por excelencia de cualquier país es la Asamblea. Ahí estamos representados todos. En el Consejo de Participación no hay ningún tipo de representación como está diseñado ahora el modelo y como estaba diseñado antes. Claro, y uno dice como tú, bueno, pero a esa Asamblea tan mediocre le vamos a dar esta posibilidad. Y ahí viene lo interesante de estas preguntas, de esta pregunta. Es una serie de procedimientos, tres procedimientos contempla esta pregunta para designación de funcionarios públicos y son diseños que contemplan una participación de todas las funciones del Estado y también de la ciudadanía.
de la ciudadanía y de la academia, que es lo más interesante todavía, ¿no? También hay participación clara de la academia. Y esta comisión técnica es la que se encarga de revisar a los postulantes y ver si es que cumplen los requisitos que requiere cada uno de los cargos. Y en ese momento, con la comisión involucrada en los nombramientos, es que se pasa a la asamblea para que la asamblea decida sobre esos candidatos designados por la comisión técnica en los que tienen ese procedimiento. Igual, en los que tienen procedimiento de envío de ternas por el presidente, por el ejecutivo, también hay comisiones técnicas que revisan que los candidatos que está enviándose cumplan con los requisitos y sean sobre todo gente proba, gente honesta, ¿no? Que es lo que más he cuestionado en los últimos tiempos con relación a la gente que llega a las autoridades de control. Entonces, es súper interesante, ¿no? En los anexos está explicado, claro, la gente a veces no lee los anexos porque son un poco largos, un poco complejos, pero no, hay que dejar de pensar que la asamblea va a tener el poder omnímodo de designar a esas autoridades sin ningún tipo de traba, ¿no? Más bien hay unos candados interesantes en el establecimiento de estas comisiones técnicas que van a permitir que sean seleccionadas las mejores personas para estos cargos. Amigos, 7:59, estamos conversando con Arturo Moscoso, abogado, politólogo, además director de Relaciones Internacionales de la UID. Y Arturo, para terminar esta entrevista, entonces, si bien estas 8 preguntas de la consulta no cambiarían drásticamente, no mejorarían el país, sí va a aportar en su beneficio, en que, bueno, las cosas se hagan de manera distinta en beneficio del país. Sí, por supuesto. A ver, esta es una consulta, son solo 8 preguntas que abordan temas interesantes de institucionalidad, de seguridad, de medio ambiente. Pero claro, eso no significa que inmediatamente desde la proclamación de resultados van a tener un mejor país. Esto todo tendrá que ir acompañado de otras políticas, ¿no? Otras políticas públicas, políticas sociales sobre todo. Creo que eso es lo más importante. Y claro, pues ponen además, creo yo, una piedra en el camino hacia un mejor país, ¿no?